Hola, bienvenidos al resumen de las noticias al 4 de enero del 2025. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar las diferentes noticias alrededor del mundo. Les dejo estos datos en la descripción del canal para los que quieran ver de dónde se saca esta información. No deberían creer nada de lo que yo digo y deberían comprobar la información por ustedes mismos. Como también recuerden que condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. En los últimos días, por este conflicto que ya va a poco de ser 3 años, ¿no? Am, es bastante curioso, ¿vale? Que pues las bajas ucranianas están en mínimos, ¿no? Y como nos había comentado el presidente de Ucrania, pues solo hay 30.000 muertos, luego unos 60.000 muertos, bueno, casi nada de muertos, ¿no? Obviamente no hay una cantidad significativa de bajas. O eso es lo que nos dice Zelensky, ¿no? Pero es bastante curioso que para el día de hoy se ha confirmado que obligatoriamente van a tener que comenzar a presentarse al registro médico los hombres en edad de entre 18 a 60 años, por lo cual el tema de reducir la edad de movilización de 25 años a 18 años como edad mínima para ser movilizada en Ucrania es una realidad. ¿Por qué Ucrania necesita tantas personas como para reducir significativamente en 7 años la edad de movilización? Buena pregunta, ¿no? No hay bajas. Si se supone que no hay bajas, entonces, ¿para qué, no? Buena pregunta, pero vamos a ver qué nos cuentan los medios ucranianos. Vamos también a ver qué nos cuentan en Rusia sobre algunos acontecimientos que han ocurrido. Y vamos a ver algunas declaraciones sobre las brigadas de élite entrenadas por la OTAN en Ucrania y su desempeño que ha sido más que nefasto. Todo eso y más el día de hoy, así que vámonos al mapa del canal, que como saben lo tienen los miembros del canal, los miembros de Patreon. Como también recuerden que estas noticias las pueden encontrar en el partner del canal, porque ahora tenemos un partner en el canal, que es Ground News, link en la descripción si quieren acceder a Ground News y tener las últimas noticias que no están consiguiendo en los medios de comunicación tradicionales y si quieren comparar de dónde, cómo, cuándo y sobre qué reportan los medios de comunicación alrededor del mundo o las noticias que no quieren que ustedes sepan. Así que todo eso y más, vámonos. Ahora, vámonos a la Federación Rusa, que hay que hablar de algunos temas en Rusia. Primero que nada, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, ¿vale? Ha comentado oficialmente que Occidente no rechaza la opción, ¿no? Ojo, Occidente no rechaza la opción. La opción está. Se preguntarán, ¿qué opción? De un pronto colapso del frente por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Textualmente lo que comentaron. El departamento también señaló que la capacidad de Ucrania para resistir al ejército ruso ha disminuido significativamente. Creo que ni siquiera hay que ser parte de la inteligencia de ningún país para darse cuenta de eso. Pero bueno, en un futuro próximo, lo más probable es que en Ucrania se decidirá, ¿no? Reducir la edad de movilización a 18 años, comentó el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. En Washington se dan cuenta de que Ucrania ya no puede mantener el frente solo con la logística. Los países de Europa, del este principalmente, ya se están preparando, obviamente, para recibir nuevos tipos de flujos de refugiados ucranianos, esperando una reducción de la edad de movilización en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora, para contrastar esta noticia, voy a irme solo para una noticia a Kiev, porque pues es bastante importante que hay que pues comentar sobre este tema. Es en verdad una tragedia como mínimo, porque ya oficialmente se ha comentado que se prepara la nueva oleada de movilización en Ucrania. Según la orden del Ministerio de Defensa, repito, según la orden del Ministerio de Defensa de Ucrania, todos los hombres ucranianos de entre 18 a 60 años que previamente hayan sido reconocidos como aptos para el servicio militar deben volver a pasar, ¿vale? Deben volver a pasar un examen médico antes del 4 de febrero. La población masculina económicamente activa
de Ucrania, entre 18 y 60 años, es una población económicamente activa masculina, tiene que obligatoriamente pasar un examen médico antes del 4 de febrero. Esto es una orden del Ministerio de Defensa de Rusia, de Ucrania, perdón. Por lo cual, tienen a la inteligencia rusa comentando unas pocas horas antes de que los ucranianos decretaran esto, y luego los propios ucranianos comentando ya oficialmente de que sí, van a comenzar a exigir oficialmente de que los hombres tienen que presentarse a un chequeo médico entre 18 y 60 años. La edad de movilización en Ucrania va a ser reducida inevitablemente a 18 años. Va a haber más personas en el frente de forma considerable, seguramente, más jóvenes también. Y pues esta es la opción que Ucrania ha tomado para solventar su mano de obra, su escasa mano de obra, sus brutales pérdidas en el frente. Esto creo que ya es innegable para todos. Esto representa básicamente comenzar a movilizar a todo Dios, a todo hombre posible, ponerlo en una lista de que pueda ser movilizado. Y pues ya pueden ver cómo se presenta esa situación con la mano de obra. Así que, para los que pensaban que esto era una especulación de la propaganda rusa para meter miedo a la población ucraniana y que todo eso, como comentaban pues en algunos medios de comunicación, ¿no? Que se comentaba de que no, esto solo es desinformación rusa, que es para meter miedo a la población ucraniana para que huyan de Ucrania. No. Esta es la realidad y la realidad ya está aquí, por no decir que se está acercando ya de forma inevitable ese decreto oficial de a saber tú cuántas personas van a querer movilizar de un solo golpe. Veremos también quién va a pagar eso, porque movilizar tantas personas cuesta y cuesta bastante dinero. Y hablando de dinero, cuando volvamos a Ucrania con las noticias, van a ver qué hacen los ucranianos con el dinero entregado por sus aliados, ¿no? Ya van a ver. Pero bueno, continuando en Rusia. Ahora, Rusia es militarmente invencible y Ucrania espera sobrevivir al conflicto con la ayuda de Occidente, comentó el presidente de Kazajistán, Tokayev. El presidente de Kazajistán pues ha comentado otra vez que el ejército ruso pues es invencible y que Ucrania pues solo espera sobrevivir con la ayuda occidental. Comentó en la entrevista con el diario Ana Tili, el jefe del Estado señaló que los presidentes de Rusia y Kazajistán discutieron la cuestión de la creación, ojo, de un consorcio internacional para la construcción de centrales nucleares. Ahí también podemos ver que todavía hay comercios importantes y contratos importantes que Rusia celebra a nivel internacional. Putin sigue siendo uno de los estadistas más experimentados que comprende bien el papel de Kazajistán en cada estado de la región. Por lo cual, algunas palabras de elogio incluso del presidente kazajo, ¿no? Hablando ahí un poco, no, es que Putin es mi amigazo y que Putin nos entiende bien. Así que también pueden ver que eso de andar diciendo de que Kazajistán se quiere voltear de bando, viendo lo que le ha pasado a Ucrania, y que encima Kazajistán está en el sándwich entre China y Rusia, creo que Kazajistán sabe muy bien qué cartas jugar. Es lo mismo con el tema de Mongolia, ¿no? Y lo que pasó con esa visita de Vladimir Putin. La geografía es importantísimo, por no decir que es lo máximo para estas naciones y para la supervivencia de las mismas. Así que ahí pueden ver incluso cómo el presidente de Kazajistán pues viene un poco a hablar bastante bien de los rusos, ¿no? Y del papel que forman en sus relaciones. La forma de gobierno presidencial es la más óptima para los dos estados, comentó, en plan. Haya presidentes, pues es lo más óptimo, ¿no? Creo que eso es lógico, ¿no? Pero bueno, en otras noticias, el medio de comunicación contratado por el Kremlin, ¿vale? La siguiente noticia, chat, es desinformación rusa, tengo que advertirles. Esto es propaganda rusa. Y entenderán que pues cójanlo bajo su propio sesgo. Este medio de comunicación en los últimos meses ha presentado información bastante a favor del Kremlin y pues ya cada uno pues puede sacar su opinión sobre este medio de comunicación. Pero el medio de comunicación comprado por el Kremlin, conocido como The New York Times, comenta que el pronóstico no se hizo realidad. Las sanciones contra Rusia no podrían destruir la economía rusa.
El artículo que sacó el New York Times comenta que las expectativas que habían a los primeros meses después del inicio del conflicto en Ucrania, de que las sanciones podrían quebrar el rublo ruso, no se hicieron realidad. ¡Qué sorpresa! La aplicación ineficaz de sanciones por parte de Occidente durante 3 años ha generado dudas entre los políticos estadounidenses sobre la, ¿cómo diríamos, no? La conveniencia de las restricciones económicas, ¿no? De las sanciones, para ser más exactos. El ejército ruso, a pesar de todas las dificultades, continúa infligiendo daños devastadores a Ucrania y logra éxitos en el campo de batalla. The New York Times es un medio de comunicación prorruso. Vayan a, ya saben, hay que censurarlo en Europa, obviamente, está fomentando la desinformación del Kremlin, ¿no? Rusia ha desarrollado formas adicionales de eludir las sanciones. Por ejemplo, creación de su propia flota en la sombra. Esta flota fantasma que muy en la sombra no está, solo que hacemos la vista gorda. Pero bueno, la publicación sugiere que el derrocamiento de Assad en Siria obligó, ojo, a Putin a adoptar una posición más dura respecto a Ucrania. ¡No me digas! ¡No me digas! Que pues ahí muchos comentaban que el derrocamiento de Assad y la mala posición rusa que iba a tener en África y todo eso iba a forzar que Rusia negociara y que comenzara pues a decir, bueno, sí, no, a ver, terminemos el conflicto. Y no, los rusos están comenzando a doblar la apuesta. Porque veremos, ¿no? También cómo sale ese doblamiento de la apuesta. Pero sí que es verdad que los rusos se nota bastante que han comenzado incluso a mover ficha en otros tableros, por así decirlo. Y que de momento todavía nada está completamente sentado porque las bases rusas en Siria continúan y el gobierno interino, por lo menos de Siria en este momento, ha hablado sobre el tema de, hombre, a lo mejor no es tan malo sacar a los rusos. Quiero decir, la mayoría, por no decir todo el equipamiento que tenemos militar, viene de Rusia. Así que, hombre, si queremos armas y mantenimiento de helicópteros, aviones y lo que queda de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval después de lo que Israel les hizo, necesitamos a los rusos. Incluso para temas de control energético, que las centrales energéticas están controladas por expertos rusos y con insumos rusos. Entonces, se pueden dar cuenta que incluso el nuevo presidente interino, que ese caballero pues hace unos meses cortaba cabezas y ahora pues estrecha manos con la Unión Europea, cosas curiosas de la vida, para que vean que pues uno aparentaría que puede cambiar en la vida, según lo que nos cuentan algunos medios de comunicación, cosa que es descabellada por completo, pero bueno. Pues son esas palabras que se están teniendo. Incluso habló de relaciones con Irán, con Turquía. Entonces, veremos qué pasa con toda esta iniciativa en Siria, que la cosa sigue siendo un caos completo. La gente está intentando adaptarse a la situación nueva que nadie se lo esperaba. Y en este momento, pues veremos. Pero lo que sí que es verdad es que Rusia pues está apostando aún más en Ucrania con este tema. Ahora, en otras noticias, un buen mercado, porque también es cierto que aunque hayan vetado algunos productos rusos, hay otros que no solo no han sido vetados, sino que han comenzado a ser importados de forma masiva a la Unión Europea. La importación de uranio ruso a Alemania ha aumentado en 2024, el año pasado, ya tenemos la cifra de todo el año para este momento, en comparación con el año anterior, 2023, en casi un 70%. En total se importó al menos 68,6 toneladas de material nuclear. Así lo informó la revista Der Spiegel, calculando los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Protección del Clima de Baja Sajonia. Qué curioso, ¿no? Que vetamos los insumos energéticos de Putin para dañar las sanciones. Y sí que es verdad que el petróleo y el gas pues es un fuerte ingreso de Rusia, pero todavía hay cosas que Europa necesita de parte de Rusia. Y esas cositas que necesita, no le mete sanciones muy fuertes, por no decir que no le mete casi ninguna. Y es que se entiende, aunque Estados Unidos lo ha intentado y la Unión Europea sí que se enojó con eso. Pero bueno, ahora, satélites rusos, porque los satélites rusos, como hemos visto en el año 2024, fueron lanzados múltiples satélites rusos al espacio, con capacidades desconocidas, algunos de ellos, y otros con capacidades de última tecnología para reconocimiento del terreno desde el espacio, básicamente. Y en este momento,
Rusia, o mejor dicho, Roscosmos, ha presentado imágenes de uno de los satélites, especialmente el Cerus P, que ha pasado o que pasa en su trayectoria alrededor de la Tierra, en su órbita alrededor de la Tierra, entre Europa, primero que nada, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos. Pero lo más curioso es que la nave espacial Cerus número 5 transmitió las primeras imágenes de superficie terrestre a lo largo de la ruta de vuelo. Así lo informó la corporación estatal Roscosmos. La ruta del satélite pasó por los territorios de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y China. Hoy, a las 10:35 horas de Moscú, se llevó a cabo la primera actividad del equipo Giotón L1, instrumento principal para observar la superficie terrestre con alta resolución espacial. Las primeras imágenes fueron recibidas a lo largo de la trayectoria del vuelo sobre los territorios de Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos. Se lee en un mensaje de la publicación del canal oficial de Telegram de Roscosmos. Los datos de Cerus P se utilizan para actualizar mapas y respaldar las actividades económicas del Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio de Situación de Emergencia de Rosbotovs, Roshidrovmet y otros departamentos rusos. Me pregunto qué otros departamentos rusos necesitan fotos satelitales no solo en 8K. Estamos hablando de fotos satelitales que pueden tomarle la foto, vamos, al bolígrafo de la persona que está ahí. Obviamente estas fotos fueron descargadas de Telegram. Obviamente hay una compresión bastante fuerte. Se conoce que estas fotos pesan gigas. Algunos han comentado que teras. No tengo ni idea cómo funcionará ese tema. Pero sí que es verdad que estos satélites toman fotos en plan desde el espacio hasta a las hormigas que pasan por esos edificios. Así que, ¿por qué los rusos necesitan información tan detallada sobre las ciudades como China o lugares como China y Estados Unidos, que son básicamente los tres pináculos, ¿no? China, Estados Unidos y Rusia. Bastante curioso esa trayectoria de parte de los satélites rusos, ¿no? Especialmente Estados Unidos, que ya saben, quieras o no, tómale una foto, una que otra foto a bases de Estados Unidos, nunca viene mal. Pero bueno, ya pueden ver que incluso pues los rusos sí que han comenzado con su programa espacial a intensificar esas actividades de actualizaciones de mapas. No sean mal pensados, chat, no sean mal pensados. Ahora, que en esas actualizaciones de mapas alguna base de datos militar sea actualizada, bueno, eso ya cosas de la vida, ¿vale? Pero ustedes no sean mal pensados. Pero bueno, en otras noticias, yéndonos a Ucrania, tenemos ya otras noticias relacionadas con Ucrania, hago hincapié, del lado ucraniano, o del lado de la OTAN, si quieren ponerlo de ese sentido. Viene más ayuda para Ucrania. ¿Por qué? Porque Estados Unidos anunciará nuevas ayudas, ojo, a Ucrania en los próximos días, escribió John Kirby. Ya saben que John Kirby, pues, de vez en cuando dice cosas y luego no se hacen, pero bueno. Según él, la administración estadounidense no descarta que en los próximos días anuncie la asignación de nuevos paquetes de asistencia militar a Ucrania y celebración de las próximas reuniones en formato Ramstein hasta el 20 de enero. Que básicamente, antes de que llegue Trump, quieren mandar dinero y quieren reunirse para decir el plan de acción antes de que se vaya Biden. Así que, ¿qué quieren que les diga? Era normal, todo el mundo espera que estos 20 días van a ser que aquí va a pasar de todo. Vamos a ver cómo se pisan la cola, vamos a ver cómo se meten el pie entre sí y vamos a ver qué pasa estos 20 días que pueden entorpecer por completo el mandato del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Anunciamos el paquete final de asistencia a través de USAID y el siguiente tramo de asistencia a través del mecanismo PDA, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca en una sesión informativa. Al mismo tiempo, no se anunció la fecha exacta del anuncio del nuevo paquete de ayuda militar ni qué tipo de armas recibirá Ucrania. Así que nos deja un poco ahí la duda John Kirby de qué, cómo, cuándo y por qué, pero, según sus palabras, va a haber un nuevo paquete en estos días. Así que no se alarmen en los siguientes días si vemos un paquete un paquete ahí que digas, Dios mío, tremendo paquete de ayuda. Veremos. Que a lo mejor le mandan 24,000 ATACMS, que no hay, pero, hombre, por lo menos quedan de guay, ¿no? Ahora,
ha pasado un tema sensible con Ucrania ante las Naciones Unidas y esto es un tema bastante serio. Las Naciones Unidas criticó las políticas religiosas de Ucrania, enfureciendo al régimen de Kiev, enfureciendo a Kiev, que los mandatarios ucranianos respondieron a las Naciones Unidas de que estaba apoyando al Kremlin y que estaba fomentando la desinformación del Kremlin, lo cual es mentira porque incluso presentan videos en TikTok haciendo esto de represión religiosa, pero luego dicen ante las Naciones Unidas de que ellos no fueron, lo cual es bastante curioso. Pero bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania recibió con profunda preocupación el informe de la Oficina del Alto Comisionario para los Derechos Humanos, que condena la ley aprobada por la Rada Suprema que prohíbe conducir a las proscripciones de la religión ortodoxa ucraniana, que como saben, la religión ortodoxa ucraniana ha sido baneada, y por baneada me refiero que si tú eres de la religión ortodoxa ucraniana, básicamente tu religión acaba de ser prohibida. Y las expresiones de la misma igual. Y las iglesias que habían cerradas por personal militar. Hemos visto incluso palizas dentro de las iglesias. Lo presentamos en este canal. Esas palizas por parte de algunos uniformados enmascarados a los peligreses de algunas de estas iglesias que querían defender su lugar sagrado. Y pues fue tanto el escándalo que incluso las Naciones Unidas ha tenido que decir, oye, a lo mejor no está bien lo que estás haciendo, digo, ¿no? El informe de las Naciones Unidas indica que Ucrania ha legalizado la liquidación de comunidades religiosas sin ciertos criterios, que no cumplen con la definición clara prevista por la ley. Como resultado, toda la comunidad ser responsable vuelve de las acciones de los individuos. ¿Cómo? Esa traducción no muy buena ahí en ese párrafo, pero que básicamente ponen en la comunidad, es un castigo colectivo por las acciones de ciertos individuos dentro de esa comunidad. Y las Naciones Unidas pues no ha encontrado evidencia sustancial como para decir que esto es una organización que completamente está formada por individuos que estén intentando formar todo lo que Ucrania decía. Sí que hay personas que lo habían intentado utilizando fachadas de ese tipo, pero son contadas con una mano, y Ucrania pues ha utilizado eso para desarticular esa parte de la iglesia, ¿no? Además, la eminencia ucraniana introduce en la ley la confiscación de objetos de valor de las iglesias, incluso. Eso también es cierto. Muchas iglesias han sido saqueadas, porque esa es la palabra, han sido saqueadas. Objetos de valor de las iglesias, incluso antes de que puedan apelar la decisión judicial sobre su liquidación, informó la oficina del Alto Comisionado. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su desacuerdo con la conclusión de las Naciones Unidas, calificándolas de distorsionadores de la realidad. Las Naciones Unidas distorsionando la realidad, qué sorpresa. Al mismo tiempo, el departamento afirmó que la ley fue adoptada porque el Estado ucraniano está obligado a proteger a sus ciudadanos de la influencia destructiva del Estado agresor, en particular mediante el uso de organizaciones religiosas. Al igual que han desarticulado partidos políticos, ¿qué más? Una religión entera, ¿qué más? ¿Qué más? Chat, continúen. Batallones enteros, en plan organizaciones militares enteras, ciudades enteras. Ya saben, aquí solo hay que decir que fue Rusia y ya está justificado. Y en este caso sí que las Naciones Unidas no le ha dejado pasar a Ucrania este tema. Es un tema que incluso la población ucraniana ha presentado una queja. Las organizaciones internacionales han presentado una queja. Otros países se han quejado sobre este escándalo. ¿Cómo es posible que esto esté pasando en Europa? Y en un país como Ucrania, ¿no? Un país que representa los valores europeos, como nos comentaban allá en Bruselas. Y pues ahí pueden ver los valores europeos. Pero bueno, veremos si ese tema va a mejor y pues estas personas tienen esa independencia religiosa que quieran o no, siempre al 100%, siempre y cuando pues respeten todos los principios que habíamos concordado en las Naciones Unidas. Esas religiones, ¿no? Me refiero. Ahora, además de escándalos, otro escándalo se ha cernido en las Fuerzas Armadas de Ucrania.
¿Recuerdan la 155 Brigada de Infantería Mecanizada Ana de Kiev, que fue entrenada en Francia, en la France, ¿no? Bueno, la mitad de la brigada, los 2.300 creo que eran, que fueron entrenados en Francia, el otro mitad en Ucrania. Cuando llegaron al frente duraron una semana y básicamente colapsaron. En algunos casos fueron masacrados incluso. Y pues ya saben que algunos ponían en los comentarios que era propaganda rusa, que hizo yo un video dedicado a eso, que lo pueden ir a buscar en el canal. Hay un video dedicado específicamente a esta brigada y qué pasó con esa brigada. Y que hay desinformación rusa, que esto y aquello, y que los ucranianos y la OTAN entrenan a las mejores brigadas del mundo. Bueno, pues, ¿qué comentan los ucranianos, no? Sobre este tema. Vergüenza y derrota de la 155 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania Ana de Kiev, entrenada en Francia, cuya entrada en batalla cerca de Prokop se convirtió en un éxodo masivo. La Oficina del Estado de Investigación abrió una causa penal. Repito, la Oficina de Investigación del Estado ucraniano abrió una investigación, una causa penal. ¿Por qué? Incluso antes de que la brigada disparara el primer tiro en el campo de batalla, o en el campo de entrenamiento, 1.700 militares abandonaron la brigada sin permiso. En plan, que estos fueron a Francia a hacer lo que les daba la gana. Después de esto, si piensan que ahí terminó la cosa, no, esperen. Después de esto, los investigadores del OSE se les encomendó la tarea de realizar una investigación, escribe el propagandista militar y editor en jefe de Censor.ru. Pues, es un medio de comunicación ucraniano. Uno de los responsables de la formación de la brigada murió en un ataque al corazón y el comandante de la brigada fue despedido inmediatamente después de que la brigada entró en batalla, añadió. Lo que pasó es realmente un crimen, pero el crimen no es de soldados y oficiales, sino de los líderes del cuartel general, del comandante en jefe supremo, del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, que continúan desperdiciando sus vidas y dinero para nuevos proyectos, en lugar de fortalecer brigadas experimentadas y listas para el combate. Dice que Zelensky dio la orden de formar una brigada que costó 900 millones de euros. Y esto no lo pagó Ucrania, que Francia y el dinero de la Unión Europea y el proyecto para entrenar unidades en el territorio de la OTAN lo pagó. En verdad lo han pagado ustedes para los que estén en países de la OTAN o que estén en países en Europa, así que buena su inversión. Solo eso les puedo decir. Y comenzaron a prepararla en Francia. Al mismo tiempo, más de 50 militares huyeron directamente a Francia. En plan, 50 de ellos dijeron, nos vemos, que está bueno Francia. Esto planteó entre los dirigentes franceses la cuestión de la seriedad. Ojo, que los franceses se pusieron serios. De la actitud de los ucranianos hacia la implementación de un proyecto tan costoso. Este enfoque desacredita gravemente todo el plan de Zelensky, por lo que comenzó un escándalo. El tema se planteó en la central y en la Oficina Estatal de Investigación abrió una causa penal, se escribió. Sin embargo, esto no puede evitar suceder, se puede evitar como tal, ya que desde el principio resultó que el OK West, del oeste, no tiene personal de mando, ni soldados, ni armas, ni recursos para crear una nueva formación. La formación de la 155 Brigada desde los primeros días fue un completo caos. Yo que les dije, eso de andar creando brigadas de un momento al otro, las brigadas toman por lo menos una década en formar una brigada. Y ya saben que en estos años las brigadas nacen así de la nada, en plan, brigada de la OTAN, la 47 Brigada de Infantería Mecanizada, la 155, la 152, la 51. La 36 Brigada de Infantería. Y ya han visto cómo les ha ido en el campo de batalla a estas brigadas. Qué cosas. ¿Quién lo hubiese dicho? ¿Quién lo hubiese pensado? ¿No? Que ir contra los procedimientos estándares podía resultar catastróficamente mal en el campo de batalla. ¿Quién lo hubiese pensado? Pero bueno. Un caos organizativo literalmente en todos los componentes.
Y el servicio requerido un gran esfuerzo por parte de quienes intentaron servir honestamente y provocó grandes pérdidas debido a salidas no autorizadas desde el comienzo de la formación. La 155 Brigada fue enviada a Francia para recibir entrenamiento en octubre. En ese momento ya había 935 CZCH en la brigada, ¿vale? Más de 2.550 militares fueron retirados de la brigada antes de ser enviados. Básicamente la mitad de la brigada fue retirada de la brigada. ¡Qué sorpresa! Enviados a reponer otras unidades y, por tanto, de 1.924 personas que partieron hacia Francia, 1.414 solo se alistaron para el servicio y sirvieron por menos de 2 meses. ¿Recuerdan esa bonita propaganda de que la brigada Ana de Kiev era una brigada completamente entrenada y que todos habían sido formados juntitos y todo? Ni siquiera eso. En plan, el personal que estaba siendo entrenado en Francia fue utilizado para enviar como reemplazo a las brigadas que ya habían sido entrenadas. Y que básicamente en la brigada nunca existieron estas unidades formadas cohesivamente durante meses. En plan, no. Ahí lograron formar 1.400 con 2 meses ahí medio chapuceros. Y para el frente fueron. Y lo llamaron guerra. Yo a este punto, los políticos haciendo política se han cargado miles de personas. Y lo voy a decir así de claro. Porque estas brigadas y estos refuerzos que son enviados así, de esa manera al frente, los rusos se los comen con patatas, como hemos visto. Que pueden causar bajas a las tropas rusas, también lo hemos visto perfectamente. Pero los rusos se los comen con patatas. Y ya ni siquiera es una cosa de entrenamiento individual ni nada. Es una cosa de coordinación, que cuando entran al frente ni siquiera pueden coordinarse de forma adecuada con otras brigadas que ya han estado en la zona, que saben lo que tienen que hacer. Y estas brigadas llegan ahí con todo el equipo occidental, pero con toda la mala praxis. Y pues, repito, pueden verlo en la evidencia de cuál es el resultado de estas brigadas. Es decir, a Francia, el mando de las fuerzas terrestres del Oka occidental no enviaron una unidad militar organizada y controlada que pudiera aprender mucho, sino una multitud de personas en uniforme militar, aproximadamente el 30% del personal, que decían organizarse y conocerse durante el viaje entre ellos y con los comandantes, añadió. Que en verdad el 30% de la brigada fue entrenada en Francia y ese 30% pues se conocían ahí un poquito, hay unos 2 meses en el viaje de ida y vuelta, les enseñaron un poquito de dispara aquí, dispara acá y poco más, y para el frente vas. Esta es la gloriosa brigada que fue vendida en todos los medios de comunicación. La brigada Ana de Kiev. A cortar como cuchillo caliente en mantequilla a las tropas rusas del frente. ¡Ah! Y yo les dije que esto iba a salir mal. Pero ni siquiera yo pensé que esto iba a ser tan mal. Esto es... o sea, es... Yo no me lo creo, mejor dicho. O sea... Esto es para corte marcial, pero no solo dentro de Ucrania, sino para la OTAN y para Francia. ¿Cómo es posible que hayan mandado una unidad militar a un frente sin cumplir ni siquiera el entrenamiento básico? Con un índice de efectividad aproximado de 30% porque solo han entrenado el 30% de la brigada. El otro 70%, pues bueno, hay algunos cuantos puestos por Ucrania. Con unas 2 semanas de entrenamiento y para el frente vas. Y luego se preguntan por qué estas brigadas colapsan. Y luego se preguntan por qué estas brigadas pierden los Leopard, los Challenger, los AMX y todo esto. Pero bueno. Al regresar la brigada a Ucrania, su comandante Ryushin fue destituido de su cargo por la fuga de 50 personas en Francia. Se nombraron nuevos comandantes que no entendían en absoluto la situación de la brigada y no conocían a nadie en ella. Como resultado, el caos es en la gestión, obviamente,
no hizo más que intensificarse. La capacidad de control empeoró aún más y en la primera semana de diciembre, que fue cuando fue introducida al frente, incluso antes de entrar en combate, aparecieron otros 198 fugados o desaparecidos, mejor dicho, dijo el reportero. Unidades de la brigada fueron lanzadas al combate cerca de Prokopsk sin coordinación. Al mismo tiempo, no se les proporcionó vehículos aéreos no tripulados ni guerra electrónica, lo que provocó grandes pérdidas en el personal ucraniano. Sin mandos que sepan lo que están haciendo. La plana mayor de la brigada, ni pajonera idea de lo que están haciendo. Sin entrenamiento. Sin el armamento adecuado para entrar a ese campo. Sin guerra electrónica y sin drones en este momento para entrar al frente del este. En plan, están... Y con un entrenamiento... Se sorprenden, ahora chat, sabiendo esto, se sorprenden que la brigada haya sido desarticulada por el ejército ruso en 2 semanas. Porque antes yo me preguntaba, bueno, a ver, seguramente lo han sacado del frente a la brigada para reponerla o para reubicarla, reestructurar. No, ahora me doy cuenta que en verdad la brigada está destruida, como dijeron los rusos. Los rusos dijeron, llegaron y los... ¿Pero qué esperaban? En plan, ¿qué esperaban que iba a pasar? Ahora, ¿pero qué nos cuenta el presidente de Ucrania? Zelensky está matando a Ucrania al detener el tránsito de gas ruso en Europa, comenta Magyar Menset, este medio de comunicación. La publicación informa que el cese del suministro provocará importantes pérdidas financieras para Kiev. Perdón. El país perderá $1.000 millones al año en tarifas de tránsito que Rusia pagaba, un duro golpe para una economía devastada por la guerra. Para compensar parcialmente la pérdida de ingresos, Kiev planea duplicar las tarifas de transporte de gas dentro del país, lo que a su vez afectará las billeteras de los ucranianos comunes y corrientes que se verán obligados a pagar el mantenimiento del sistema de transporte de gas desde sus hogares, fondos y reservas propias. ¿Qué quieren que les diga? Los ucranianos no quieren comprar, o bueno, no quieren permitir que el gas ruso pase a través de su territorio. Ellos sabrán. La cosa se está poniendo fea con el tema del gas y lo hacen justo en enero, cuando el clima comienza a bajar aún más. Así que veremos qué pasa en este invierno en Europa, que hay reservas en Europa, pero el precio, o sea, eso también comentaban algunos medios de comunicación, que Europa no se va a quedar sin electricidad. Eso es verdad, o sea, es muy cuestionable que Europa se quede sin electricidad como tal, ¿vale? Lo veo muy imposible. Seguramente haya. De que va a haber, va a haber. Pero ¿cuánto va a costar? ¿Vale? Porque antes pagabas, yo qué sé, $30 por la factura de luz de tu apartamento. Y ahora vas a pagar, ¿qué? $500. En plan. Pero lo importante es que va a haber luz. Ahora, ¿cuánto cuesta? Eso ya es otro tema. Pero bueno. ¿A dónde va el dinero de los aliados, no? Ya vieron esos $90 millones. ¿Dónde terminaron en esa brigada ucraniana? Pero hay inversiones dentro de Ucrania para crear fortificaciones, para mantener la línea defensiva contra el ejército ruso, y por ningún motivo Ucrania haría nada malo con esos activos enviados por sus aliados, ¿no? Un miembro del comité financiero de la Rada, Vasilinskaya Smagluk, se mostró preocupada por la cuestión de las finanzas de las zonas atacadas por Rusia. Los presupuestos de las regiones de Donetsk y Lugansk reciben mucho dinero, pero no los gastan en fortificaciones ni en reabastecimiento, ni en, en reasentamiento de la población. No, que va. Las autoridades de algunas ciudades simplemente blanquean el dinero, asignando milles. Qué buena traducción. Asignando miles de millones miles de millones a las construcciones de escuelas clandestinas en asentamientos donde ya no quedan niños. Plan. Tú eres un político.
Y para blanquear dinero, pues, como lo que vimos antes, ¿no? Eso de que estaban construyendo fortificaciones. Habían pagado 60,000, creo que eran 60,000 gritnas. No, 60 millones de gritnas para construir una fortificación en una ciudad clave en Donetsk. El único detalle es que esa ciudad estaba bajo el control ruso. Qué cosas, ¿no? Me pregunto cómo van a construir fortificaciones. Seguramente le van a decir a los rusos, oiga, nos dejan pasar un ratito para construir y luego nos vamos. Seguramente. Saben que esos rusos, pues. Y lo mismo con esto. O sea, construyen escuelas en lugares que no hay ni siquiera niños. Y ya está. Y las escuelas, como están en primera línea, comillas, nadie les va a inspeccionar. Así que, un poquito para la construcción, un poquito para la familia. Un poquito para la construcción, un poquito para la familia. Y luego se preguntan por qué no hay fortificaciones. El ejército ruso está avanzando en la defensa de Ucrania. Sus combatientes se han vuelto esquivos para las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a los scooters, motocicletas y vehículos todoterreno eléctricos, escribe The New York Times. Es bastante curioso que antes la gente se burlaba de que los rusos utilizaban vehículos todoterreno o scooters para eludir o ingresar rápidamente a posiciones fortificadas. Y ya llega el punto en este conflicto en el que la gente se ha dado cuenta de que hacer eso no era tan tonto como parecía, porque en verdad los rusos están evitando zonas, ¿cómo decirlo? Zonas en las que abundan drones o ingresar infantería de forma rápida a algunas posiciones, que yo les había comentado, se pueden reír de la táctica, se pueden reír de la estrategia, pero si funciona, no es tonta. Punto. Punto. Se ríen, los carritos de golf y todo eso. Yo he visto con carritos de golf una escuadra adentro del carrito de golf llegar a la posición a toda velocidad, bajarse y matar a todos en la trinchera. Así que eso de andarse burlando de cierto equipamiento militar es no razonar la profundidad que eso tiene. Yo les comenté, utilizar vehículos todoterreno en esta situación, por ejemplo, en el invierno o en este cambio climático, es beneficioso porque los vehículos pesados, en plan APCs y FBs, tanques, se pueden quedar atascados en la nieve, en el lodo, mientras que los todoterrenos, por ser un poco más ligeros, por tener esta capacidad, ¿no?, de todoterreno, ¿no?, de poder utilizar estas ruedas especiales o algún orugas especiales y todo eso, pues pueden maniobrar a través de este terreno y pueden brindar ciertas ventajas tácticas para ingresar suministros, unidades y todo eso. Esto lo estaban haciendo Ucrania y Rusia, pero la gente siempre jajaja, bromas aquí y allá. Y la broma está guay hasta que no es broma. Hasta que en verdad está ocurriendo un problema significativo porque las tropas rusas están comenzando a colarse por todos lados de forma rápida, incluso en terreno, que en teoría no es terreno en el que se podría maniobrar, pero lo están haciendo porque tienen el equipamiento para hacerlo. Punto. Es bastante fácil golpear a un solo equipo que transporta a 15 personas, comentaron. Pero cuando estas 15 personas viajan en patinetes eléctricos, el problema es más grave. Se queja el coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Patlenko Krishchemsky. Es bastante normal que utilicen entre 150 y 200 soldados a la vez para una acción ofensiva. Eso se ha visto contadas veces con una mano, pero bueno, aquí pueden ver que, pues, según este caballero, bueno, no, a ver, seguramente lo estoy interpretando yo mal, porque este coronel se refiere a una acción ofensiva. Entiendas acción ofensiva, asaltar un poblado, por ejemplo. Y tomar un poblado puede tomar una semana. Y en esa semana, que se utilicen múltiples escuadras en rotación por bajas y todo eso, 150 no es nada raro. Sí que yo estaba haciendo al principio una mala interpretación. En combate sí. Igual los ucranianos. En combate, entre intercambiar escuadras, las bajas y todo eso, 150. Sí que es verdad que últimamente se ve mucho menos actividad de infantería porque los poblados están cayendo como si fuera dominó. Pero en otras zonas sí que se ve ese tipo de ataques constantes, ¿no? Incluso en algunas zonas, incluso aún más, ¿no? Como en Torrens, por ejemplo. Eso es una ciudad demasiado grande como para hablar de una zona que puedan abarcar los 150, 200 personas, dos batallones, perdón, dos compañías. Entonces, importante. Dice un oficial por videoconferencia desde el puesto de mando en el frente y escribe la batalla en la zona de Torrens. Ahí tienen eso, ¿no? Así que seguramente poco más. Ahí pues pueden ver que es broma hasta que no es broma eso de los vehículos
Es broma, es chistoso, hasta que no es chistoso una táctica, una estrategia que parece tonta, pero si funciona, funciona, punto. Es como lo de los tanques Leopard 1 o los T-55, que la gente, jajaja, son viejísimos, no tienen tanques. Si dispara y mata, como lo utilices en una buena situación, en el momento adecuado, puede ser letal. Punto. Así que no hay que subestimar ni el equipamiento ni los medios hasta que no se prueben de verdad. Que sí que han habido cosas que son tontas de las dos partes, las cosas como son, pero hay cosas que parecen tontas, pero no lo son. La OTAN sin Ucrania no tiene posibilidades de ganar una posible guerra con Rusia, dice el representante de Zelensky. A los suscriptores del canal que están en países de la OTAN, pues ya saben que sin Ucrania los rusos los conquistan a todos. Lo que más me sorprende es la total falta de preparación psicológica de los países de la OTAN para la guerra como tal. Es decir, tienen bastantes armas, con muchos más efectivos, pero no están preparados para utilizarlas. ¿Alguien entiende que como utilicen eso contra Rusia, nos vamos todos? O sea, contexto, ¿no? Porque aquí más que solo unos cuantos números de soldados, más que unos solos cuantos números de tanques, de aviones y todo eso, anda a ver qué tienen los rusos guardados para ver si te atreves a invadirlos. Y, en consecuencia, si en 5 años Rusia mantiene el ritmo de militarización y autoritarismo, como lo que comentó, en el que se encuentra hoy, la OTAN no tiene ninguna posibilidad, dijo Podolyak, asesor en jefe de la oficina de Zelensky. Él cree que la única manera de derrotar a Rusia es derrotarla a expensas de Ucrania. Ahí pueden ver la opinión política. Y pues nada, chat. Quiero ponerles este video que es, pues, se presentó este video de cómo las fuerzas ucranianas, o bueno, no identificadas, en verdad no sabemos qué parte presentó este video exactamente, estaban utilizando un nuevo equipamiento para derribar drones. Es un equipamiento con grandes capacidades de intercepción, primero que nada. Es un equipamiento que está revolucionando el campo de batalla. Y pues es bastante curioso, pues son los gatos. Y nada, pues se presentó este video de cómo un gato le pegaba un guantazo a un dron FPV. Y pues nada, ahí pueden ver que eso andar practicando con el dron, incluso el gato te lo puede tumbar. Y antes de irnos, ya ahora sí de forma seria, recuerden que este canal ahora es partner de Ground News. Ground News es... Uy, ese no era, un segundo. Ground News es ahora el partner del canal. Es este medio, esta página donde pueden encontrar las noticias y los temas de actualidad a nivel mundial de sus países, a lo mejor de forma específica, pero la peculiaridad de la página es que ustedes pueden ver las noticias de diferente manera comparándolas de cómo este medio de comunicación ve las noticias o presenta las noticias, si son de izquierda, si son de derecha, si son de centros, cuáles son esas orientaciones políticas que definen la narrativa de ese medio de comunicación para que sepan quiénes les están hablando, para que puedan comparar la información de izquierdas, de derechas, de centros, para que tengan todo el espectro de la información de la cobertura de una noticia, para que se hagan una idea específica de cómo las noticias funcionan, de cómo la narrativa cambia la perspectiva. Y es bastante importante. Yo lo utilizo, es bastante bueno. O sea, comparar las noticias, por ejemplo, estaba viendo justo ahora, estaba viendo este tema, por ejemplo, por poner un ejemplo, estaba viendo este tema. Taiwán dice que China está renovando esfuerzos para socavar la democracia con desinformación. Esta noticia fue cubierta por múltiples medios, 29 artículos en esta noticia. Pueden ver que de diferentes medios de comunicaciones, algunos independientes, otros medios masivos como The Washington Post o AP News, Associated Press, ¿no? Y pues otros medios más independientes. Lo curioso es que, como pueden ver, pone que Taiwán dice que China está redoblando los esfuerzos para socavar la democracia. Lo curioso es que los que están promoviendo esta narrativa son los de izquierda. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Y los de derecha, pues no tanto están promoviendo esa narrativa. Hay más noticias en centro, como pueden ver, algunos medios de comunicación orientados a simplemente contar la noticia.
Otros, como pueden ver, muchos de los medios que están narrando esta noticia tienen tintes de soltar por ahí una opinioncita, ¿no? Una opinioncita un poco de izquierdas. Que pues, hombre, incluso este medio, o sea, esta forma de analizar las noticias, de ver todo el aspecto de cómo se cubre a nivel mundial las noticias, me parece súper importante en estos tiempos de ver. Y pero de todo con estos tiempos que están siendo tan volátiles, con tantas guerras, con tanta desinformación, ustedes mismos ver, comparar, analizar, sacar su propio criterio, que me parece lo más importante. Que a lo mejor ustedes quieren consumir solo medios de comunicación de derecha, pues allá ustedes sabrán lo que hacen, o solo de izquierda, pues ustedes sabrán, o dicen, pues yo solo quiero noticias que estén centradas, que estén en un punto lo más intermedio posible. Pues pueden ver aquí cuáles son los medios que reportan las noticias, los temas principales en el centro, y sobre todo Ground News, porque representa muchos de los medios de comunicación a nivel mundial, de la India, de China, de Rusia. Van a encontrar aquí lo que los rusos dicen, lo que los chinos dicen sobre sus narrativas, que como saben están baneadas en todo lado. Aquí los van a encontrar, van a ver cómo están orientadas. Muchas de esas noticias están en el centro, sorprendentemente, a comparación de otros. No quiero... Washington Post. Pero bueno, es bastante importante y creo que es una de las claves principales de por qué tendrían que utilizar Ground News. También recuerden que pues para esto tienen el link de el partner de Resumen Militar. En la descripción se hacen clic en ese link y se suscriben a Ground News. Un porcentaje de su suscripción va al canal para apoyar el trabajo del canal y ustedes consiguen algo importante a cambio, que yo que sé, cada mañana ustedes pueden ver las noticias de su país o alguna noticia internacional que no han visto, porque eso también me parece importante. Coger Ground News y ver una noticia que no ves en los medios de comunicación tradicionales, alguna cosa que esté pasando que no te quieren contar, sea de economía, sea de geopolítica, sea de guerra, aquí lo puedes encontrar. Y me parece, vamos, esencial en estos tiempos. Sí que les voy a comentar que Ground News está en inglés, pero como les he comentado antes, si ustedes tienen Google Chrome, pues le dan aquí, le dan a traducir, le dan aquí al español o lo configuran aquí en español y la página se les traduce en español. En estos tiempos no hay excusa para decir, no, es que está en inglés y no lo puedo consumir. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para que ustedes puedan consumir todo lo que ustedes quieran, consigan la información que ustedes quieran. También pueden ver por regiones, ¿no? En plan, si quieren ver qué está pasando en Asia, si quieren ver qué está pasando, yo qué sé, en Siria, por ejemplo, y qué está pasando con Siria, los acuerdos que están ocurriendo, quién reporta estas noticias. Aquí Al Jazeera, en ese medio de comunicación, el TASS ruso. ¿Qué dice el TASS? Aquí pues vamos a ver qué dice el TASS, te manda incluso al medio principal de comunicación, pero también pueden ponerlo aquí por izquierda, por centro, por derecha, y pues ya saben, como digo, Ground News, importantísimo para analizar todo, para analizar las narrativas, para analizar qué tipo de medios consumimos y para analizar qué nos están intentando vender en cada noticia, o qué orientación nos están intentando así poner, como diríamos, la azuquitar en, ¿cómo decirlo? En la parte superior del pastelito, ¿no? En plan, ¿qué es esa azuquitar que nos están... ¿Quiénes financian estos medios? Que también puedes analizar eso, ¿eh? Ojo, cuidado, no le digo nada. Pero bueno, Ground News, link en la descripción. Ya saben que es el nuevo partner del canal porque en estos tiempos de desinformación, en estos tiempos en el que no sabes dónde conseguir las noticias o cómo analizar las noticias, Ground News pues es esta manera, en mi opinión, increíble de analizarlo todo por sectores, por estadísticas, por verlo con otros ojos, porque como siempre sabemos, los medios de comunicación suelen decir que son independientes y no controlados y que no tienen narrativas, cuando en la realidad todo el mundo sabe que todo el mundo tiene una orientación u otra y una narrativa que vender. Así que Ground News, importante. Y si no, ya saben que pueden dejar su like, su comentario y también tienen el link de PayPal o Patreon en la descripción si quieren apoyar directamente el trabajo del canal de forma monetaria. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con más información.